ahí con ellos, aunque sea un momentito, pero hermanos, les bendecimos y que el Señor, yo sé que ahí les está poniendo bálsamo para que puedan superar, ¿verdad? Ahí la pérdida familiar que tuvieron. Yo sé que el Señor les va a fortalecer. Ya en unos minutitos vamos a orar. Entonces, vamos a también a poner el mensaje del Señor de esta mañana en sus manos, hermano, y que, mire, estamos siendo bastante afectados en lo que anda, hermano. Ya se dio cuenta que después del COVID no se ha recuperado la salud total entre la sociedad, hermano. Si no es una cosa, es otra, que gripe, que esto, que lo otro. O sea, el mundo quedó como contaminado, hermano. Después de esa pandemia, mire, la declararon que se terminó, pero la verdad, hermano, una cosa tras otra, hermano. Y ahorita tenemos varios hermanos de aquí de la congregación, quizás, mire, tal vez hoy hasta vacía está la iglesia, pero es que tenemos bastantes hermanos que andan con problemas de respiratorios, de la garganta, gripe, fiebres, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a orar. De esto vamos a hablar un poquito, del sacerdocio. El sacerdocio mueve, hermano, esas cosas. David, cuando vio que el pueblo estaba siendo atacado por una plaga, ¿sabe qué hizo? Ejercer sacerdocio. Ejercer sacerdocio. Hermano, se puso a ofrecer ofrendas y ahí el Señor dijo, detuvo toda plaga en medio del pueblo. Así es que vamos a hablar de eso en unos minutitos, cómo hacer un sacerdocio efectivo, hermano. Que nuestro sacerdocio tenga un impacto en lo espiritual, ¿verdad? Y por ende en lo natural. Si gusta, póngase de pie. Vamos a hacer una oración por todos los hermanos que están afectaditos de salud también. Vamos a orar por el mensaje y vamos a orar por la familia Fletes, aquí de una vez, ahí donde está. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agarrarnos de tu palabra. Queremos ser esos sacerdotes, Señor, que estamos activos y que estamos, Señor, fungiendo como tales, como sacerdotes tuyos. Y desde aquí, Señor, oramos, reprendemos en el nombre de Cristo toda peste, toda enfermedad, toda epidemia, todo aquello que anda molestando, Señor, el bienestar de las familias. Oramos para que desde aquí nosotros enviamos desde tu casa, enviamos palabra de sanidad, Señor. Enviamos palabras de restauración en las vidas, en la salud de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, pongas tu mano de poder. Mandes una orden ahora mismo del cielo, que se detenga toda plaga, toda peste, Señor, que sea quitada en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, que sea quitada, Señor. Nosotros pedimos esta mañana aquí juntamente con toda la iglesia, Señor, para que venga esa restauración a la salud y que todo vuelva a la normalidad, Señor. En el nombre de Jesús atamos y ligamos toda enfermedad en el nombre de Cristo y la echamos de entre nosotros. No la queremos de entre nosotros, la echamos, la lanzamos fuera en el nombre de Jesús, y que haya salud en tu pueblo. Ministramos salud en la iglesia, ministramos salud en la familia, Señor. Que se vaya toda enfermedad y que venga la salud en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, estar bien y desarrollarnos de una manera efectiva en el nombre de Cristo. Oramos también, Señor, por nuestros hermanos, la familia Fletes, para que tú, Señor, ahí pongas tu mano de poder, tu bálsamo, tu paz, tu bendición, Señor, y que pronto ellos puedan superar, Señor, esa ausencia física de su familiar. En el nombre de Jesús, que seas tú ahí ministrando, Señor, sus vidas, sus corazones, sus mentes, Señor, y aún ahí su espacio físico, su espacio familiar, Señor, que haya una administración del Espíritu Santo, ministrando esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús también oramos esta mañana por tu palabra, para que tú te derrames de una manera especial, Señor, ministrándonos por medio de tu palabra. Que haya siempre esa bendición del Espíritu Santo, que es el dedo de Dios escribiendo en las tablas de nuestros corazones. Que tu palabra no pase por sobre nosotros, sino que pueda penetrarse, Señor, en nuestros corazones, en lo profundo de nuestro ser. Que llegue ahí, Señor, la administración de tu palabra. Así como está escrito, Señor, que es una espada de doble filo, más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta lo más profundo, hasta llegar al espíritu.
Que ahí llegue tu palabra a nuestro espíritu, Señor, y haga cambios significativos en nuestra vida. Dejamos este tiempo bajo la administración del Espíritu Santo, bajo el régimen del Espíritu Santo, y que Él haga conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar ahí su lugar y vamos a ministrar, hermano, la palabra. Mire, el retiro de pastores es una bendición siempre. A mí no me gusta perderme esos retiros. Fue un solo día, hermano. Hoy lo hicieron diferente. Todo el viernes estuvimos allá. Ya vine ya tarde acá a Puerto Cortés nuevamente, pero fue una bendición. Y lo que el Señor pudo ministrar ese tiempo fue el sacerdocio. Y yo quiero estar hablando estos días, no sé cuánto tiempo, pero sí vamos a estar hablando esta semana de lo sacerdotal, hermano. Y bueno, es inmenso siempre el tema, y que el Señor nos ayude a ir agarrando algunas cositas para desarrollarlas. Mire, en el corazón de Dios, quiero iniciar con esto, voy a poner aquí mi cronómetro también. En el corazón de Dios, hermano, eso no lo vemos solo a nivel tierra, no solo lo vemos a nivel tierra, sino que podemos ver también en un plano celestial cómo el Señor trabaja con un orden sacerdotal, ¿verdad? La Biblia habla de 24 ancianos y habla de 4 seres vivientes y habla de un orden ministerial, de un orden celestial. Hermano, de alguna manera se ve que aquel personaje que sí cayó, hermano, falló, se rebeló, y todo lo que podemos ver en la Biblia hablando de Satanás. Pero Satanás en sus orígenes no es un mal personaje, hermano. Mire, de la mano de Dios no sale nada malo. Él fue una creación perfecta. Y cuando usted estudia acerca de cuando él era Luzbel, no cuando es Satanás, que el Señor lo reprenda, no, cuando él era Luzbel, sino que es luz bella. Eso quiere decir luz bella. Entonces las vestiduras que él tiene, que las describe, hermano, dice que eran unas vestiduras hermosas, que tenía piedras hermosas, y esas piedras son las que se miran en las vestiduras sacerdotales de allá de los levitas. Usted va a ver, hace una comparación. ¿Qué tenían las vestiduras de aquel personaje? Y usted hace una comparación y nos damos cuenta que tiene mucha similitud con las vestiduras que usaban los sacerdotes aquí. Entonces quiere decir que ese personaje, Luzbel, en su esencia, hermano, él ejercía como una función sacerdotal. Ok, tal vez otro día hablamos de eso, pero hablemos un poquito de nosotros, porque en el corazón de Dios, hermano, yo lo veo como algo fundamental para Dios, tener sacerdotes. Y entonces cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando el Señor lo libera por medio de la mano de Moisés, pero quien lo liberó fue el Señor, hermano. Mire, el pueblo tiene un lugar donde ellos llegan como hermano, yo lo veo así de esta manera. Mire, llegan como a quitarse todas esas cosas feas de Egipto, hermano. Mire, nosotros hablamos de ellos, que fue un pueblo rebelde, que fue un pueblo idólatra, pero es que pongámonos un poquito en los zapatos de ellos, hermano. ¿Cómo será estar en medio de la idolatría, en medio de la perversidad durante 400 años? ¿Qué se nos puede pegar, hermano? ¿Qué se nos puede pegar? 200. Mira, durante 400 años estuvo el pueblo ahí viviendo entre Egipto, y entonces se les pegó todas esas cosas. Entonces el Señor los lleva a un lugar, después de pasar el Mar Rojo, hermano. El Señor los lleva a un lugar que fue en el monte Sinaí, y allí hubo fuego, allí hubo una manifestación de Dios. Y lo que yo entiendo es que, hermano, ahí lo que el Señor quería como purificar al pueblo, quitarle todas esas cosas de Egipto, todas esas mañas de Egipto, todas esas cosas que traían de Egipto. Aunque el Jordán, o el Mar Rojo es como un bautismo en agua, sí, pero todavía, hermano, ¿acaso nosotros después de que los bautizamos todavía no tenemos cosas feas que tienen que ser quitadas, hermano? Entonces el fuego del Espíritu Santo es el que hace toda esa obra de irnos quitando, de irnos liberando, hermano, de un montón de cosas. Entonces el Señor los lleva ahí, y allí hace un trabajo con ellos. No salió como quisiera, hermano, el Señor, porque siempre el corazón del hombre como que, hermano, siempre anda por otro lado. Pero yo quiero leerle lo que dice Éxodo 19. Ahí ya están en el monte Sinaí.
Ahí, hermano, ya están en el monte santo. Dice ahí en el 19:4: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila. Mire lo que dice el Señor, hermano. Los he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Es un rescate ese, hermano. Es un rescate. Dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz, mire las condiciones. Si en verdad escucháis mi voz, número 1, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Mire, un pueblo escogido, hermano. Porque mía es toda la tierra. Pero vayámonos al verso 6. Ahí vamos a detenernos, en el verso 6. Sobre esto va a girar la enseñanza. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Mire esto: un reino de sacerdotes. Hermano, en eso voy a estar hoy. Y a saber cuántas enseñanzas vamos a sacar de esto. Pero para mí, dice, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Y luego dice una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, un reino de sacerdotes. Hemos estado hablando atrás, estos tiempos atrás, estas semanas atrás, de que te daré las llaves del reino. Pero ese reino, hermano, es un reino sacerdotal. Mire qué cosas, un reino sacerdotal. ¿Cómo será un reino sacerdotal, hermano? Un reino sacerdotal es que desde el rey para abajo todos son sacerdotes. O sea, no hay uno que no sea sacerdote. Todos son sacerdotes. Un reino sacerdotal es que todo, hermano, todo lo que se iba a mover ahí es en función a lo sacerdotal. Qué importante esto, hermano. Yo quiero en el nombre del Señor poder explicar algunas cositas. Entonces, el plan original de Dios, mire esto, hermano, el plan original de Dios no era tener una tribu sacerdotal. Porque al final el pueblo de Israel, ¿en qué quedó? En tener una tribu sacerdotal. ¿Sí se acuerda cuál era esa tribu? La tribu de Leví. Esa era la tribu sacerdotal. Pero el plan original de Dios no fue eso. Dios los sacó de Egipto a ellos para que fueran una nación de sacerdotes. Es decir, hermano, para que la tribu de Rubén fuera sacerdotes, para que la tribu de Gad fuera sacerdote, para que la tribu de Judá fuera sacerdote, y todas las tribus, las 12 tribus, todos, hermano, el diseño original es que todos fueran sacerdotes. Entonces hay que ver dónde se perdió eso, hermano, dónde Dios cambió la decisión. Porque para los que tal vez no me han escuchado esto o no han escuchado esto, hermano, Dios se puede retractar de algunas cosas que Él ha dicho, pero no por Él, sino que por nosotros. Por ejemplo, hermano, a Elí, usted lee en 1 Samuel 2:30, creo que está eso. A Elí le dice: mira, Elí, yo había dicho que tú y tu casa iban a andar delante de mí para siempre. Eso le dijo a Elí: yo había dicho que tú, Elí, y toda tu casa iban a andar delante de mí para siempre. Pero eso que yo dije ahora esté lejos de mí, le dijo. Ya no, Elí. Cambio de parecer, Elí. ¿Por qué? Porque tú has honrado más el pecado que a mí. Has honrado más a tus hijos que a mí. Honraste más a tus hijos que a mí. Mire, ahí está: por tanto Jehová le dijo, Dios de Israel dice: yo había dicho, mire esas cosas, hermano, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán viles. O sea, Elí tuvo en poco el sacerdocio, hermano. Elí tuvo en poco el sacerdocio. Estamos hablando de sacerdocio. Era un sacerdote Elí, pero Elí tuvo en poco el sacerdocio. Hermano, ¿cómo podemos estar perdiendo? Mire, ¿cómo podemos estar perdiendo promesas? ¿Cómo podemos estar perdiendo, hermano, las bendiciones de Dios por no honrar el sacerdocio que Dios nos ha dado? Por tener en poco el sacerdocio que Dios, por valorar otras cosas más que el sacerdocio de Dios, hermano.
Mire, eso es tener en poco algo. Es que hay cosas más importantes que lo de Dios. Hay cosas más importantes que lo que Dios me ha dado. Entonces, ¿cómo debemos de, hermano, en el nombre del Señor, yo le quiero dar a la luz de la palabra, cómo debemos de cuidar nuestro sacerdocio? Lo que Dios nos dio para que nos desarrollemos como sacerdotes, ¿cómo debemos de cuidarlo? Pero a veces, hermano, lo menospreciamos. Menosprecias el privilegio que Dios te dio. Menosprecio el privilegio que Dios me dio. Lo menosprecio, lo tengo en poco. No, hombre, tengamos cuidado de eso, hermano. Elí menospreció su sacerdocio, lo tuvo en poco. Y el Señor le dijo: yo había dicho esto, pero ahora digo esto. Yo había dicho que tú ibas a andar delante de mí, que te iba a bendecir, pero ahora retiro lo que dije y ahora digo, hermano, son cosas que hay que tomarle bastante, hermano, cuidado. Pero quiero volver allá a los hijos de Israel. Porque si el Señor había dicho que Él iba a ser de Israel una nación de sacerdotes, no una tribu de sacerdotes, hermano. Pues ahí estudiando un poquito y también ahí con la ayuda de mis instructores, hermano. Es bueno tener siempre guías espirituales. Yo entendí un poquito que donde perdió eso Israel fue cuando aquel caso del becerro, hermano. Mire, eso está en el 19, Éxodo 19 estamos leyendo ahorita, donde el Señor dijo: voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes, una nación, no una tribu, no, una nación. Entonces Moisés sube al monte, en el capítulo 24, Moisés sube al monte, en el 24, del 19 al 24, bueno, ahí hay unos capítulos en medio, pero en el 24 Moisés sube al monte. Y mire, no sé si usted lo ha visto, pero en el Éxodo 24 sube, y el capítulo 25, el 26, el 27, 28, 29, 30 y 31, todos esos capítulos es lo que Moisés está recibiendo en el monte. Cuando usted lea esos capítulos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, esos capítulos Moisés los escribió de todo lo que está recibiendo él, los 40 días que estuvo arriba. Eso es lo que está recibiendo él, hermano. Pero de pronto en el capítulo 32, el Señor le dice: baja, desciende del monte, porque el pueblo está desenfrenado. Capítulo 32, hasta en el 32 le dice: desciende. Baja, Moisés, porque ese pueblo que tú estás guiando, ese pueblo que tú llevas, se ha torcido. Han hecho un becerro y ahora lo están adorando y están proclamando que ese becerro lo sacó de Egipto. Hermano, estando Moisés en el monte. Entonces yo anoté algunos versículos, o un versículo creo que anoté de Éxodo 32, verso 26. Moisés desciende, hermano, mire, confronta a Aarón, porque ahí está otro sacerdote que se torció. Mire, a Aarón, hermano, confronta a Aarón y le dice: ¿por qué hiciste esto? Una gran mentira, hermano. Yo, mire, de las cosas más ilógicas que yo he leído en la Biblia, ¿sabe qué le dijo Aarón? Es que mira, ellos me estaban pidiendo, el pueblo me estaba pidiendo un Dios, y yo solo les dije que trajeran los aritos y todas esas cosas de oro. Los eché al fuego, dice, ese mentiroso, hermano, y ahí salió ese animal, dice. Pues, léalo, ahí está. Solo traje y lo eché al fuego y salió ese becerro. Mentiras, él lo había edificado con sus manos. Hermano, mire, aquí me están ayudando los hermanos. ¿Quién tiene oro? Apartarlo, y se lo dieron. Solo que esa versión está un poco, y lo echó al fuego y salió este becerro, hermano. Eso fue ahí va a leer los comentarios que dicen: eso fue una de las cosas más tremendas de Aarón, que después se las cobraron, hermano. Después se la cobraron a Aarón. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que cuando Moisés llega ahí al campamento, cuando ya baja del monte, hermano, y hermano, otras cosas, va ahí, quiebra las tablas que el Señor se las había dado, hermano. Que el Señor, mire, esas tablas no eran ni de la tierra, hermano. El Señor le entregó esas tablas a él. Ya en la segunda vez que Moisés sube, ya le dice el Señor que preparara tablas, pero la primera vez no llevó nada. Eran tablas, era algo celestial eso, hermano. Bueno, cuando él mira ese desastre, tira las tablas de la ira, hermano, y se encendió la ira de Moisés. Entonces cuando él ya empieza a resolver la situación, después de haber molido ese becerro y después de habérselo dado a tomar al pueblo, hermano, eso está escrito ahí.
Él hace esta invitación, mire, verso 26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví y los otros 12 y las otras 11 tribus. Y las otras 11 tribus que dijeron: nosotros ya estamos dudando, Moisés. Ya nosotros no sabemos si vamos bien, Moisés. Yo ya me gustó ese becerro, ya me gustó hacerle culpa a otras cosas. Entonces, hermano, hasta ese momento eran una tribu de sacerdotes, no una tribu, eran una nación de sacerdotes. Hasta ese momento, antes del becerro, eran una nación de sacerdotes. Pero a partir de ese momento, solo ya fue una tribu de sacerdotes, porque fue la única que dijo: Moisés, estamos contigo. ¿Sabe qué es eso? Estamos en contra de ese becerro y nos vamos contigo porque tú vienes del monte, tú vienes. Entonces, hermano, desde allí el Señor decidió entonces, otra vez, me retracto de lo que dije, ya no va a ser una nación, ahora voy a dejar una tribu de sacerdotes, aquellos que valoraron lo santo sobre lo pagano, aquellos que le dieron la espalda a lo pagano, hermano, y se fueron tras lo santo. Entonces, ustedes van a ser mis sacerdotes. Entonces, hermano, mire cómo las cosas cambian. Ahora viene el Señor y en el Nuevo Testamento nos escribe lo siguiente. Primera de Pedro 2:9 nos escribe lo siguiente, hermano. Gracias aquí a los hermanos que me están ayudando hoy, calidad. Mire lo que dice: pero vosotros, ¿a quién cree usted que le están hablando aquí? ¿A quién le estarán hablando ahí, hermano? A nosotros, la iglesia. Entonces mire lo que dice el Señor: pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey. Entonces es un sacerdocio del reino. Lo que se perdió allá, hermano, viene a recuperarse en el Nuevo Testamento. Ya le voy a explicar eso. Dice: al servicio del rey. Y mire, por si no nos queda claro, dice: una nación, no una tribu, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a anunciar las obras maravillosas de Dios, que os llamó a salir de la oscuridad y a entrar en la luz maravillosa. Pero note que nosotros somos hermano, un reino sacerdotal, la iglesia. Esto es impresionante, hermano. La iglesia también es un reino sacerdotal. En otras palabras, hermano, somos sacerdotes del Señor. Somos sacerdotes, hermano. Mire, hay que leer bien ese versículo. No dice: vamos a llegar a ser sacerdotes. No, miren lo que dice. Dice que somos una familia escogida. Nosotros sois, eso es presente, hermano. Sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey. Mire, por eso el el Antiguo Testamento no lo debemos desestimar, hermano. Nunca hagamos eso. No desestimemos el Antiguo, porque en el Antiguo Testamento nosotros miramos figuras que nos sirven para aplicarlas a nuestro presente. Entonces pensemos un poquito. Si allá en Éxodo 19 dijo el Señor que de Israel iba a ser una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, pero eso se perdió. Pero ahora en el Nuevo Testamento viene el Señor y dice: no, hombre, yo voy a restaurar eso. Es que, hermano, todo lo que se perdió allá en el Antiguo Testamento, vino Cristo a recuperarlo. Ay, entonces mire, hermano, aquí es donde yo quiero empezar a hablar algunas cosas. Mire, ¿cuál es el sacerdocio nuestro ahora? Mire, ¿cuál es el sacerdocio nuestro ahora? ¿Cómo yo me identifico como un sacerdote, hermano? Entonces Pablo habla, hermano, así con abundancia, hermano, de esto en el libro de Hebreos. Yo solo le voy a leer uno de lo que escribe Pablo en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne,
Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación, hermano. Mire esto, fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero mire el verso 10, leamos el verso 10. Siendo constituido por Dios, mire esa palabra, siendo constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era sumo sacerdote del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto? No, pero sumo sacerdote. Aarón. Aarón, en Éxodo, cuando Moisés baja del monte, a quien le dijo el Señor que lo iba a investir como sumo sacerdote, es a Aarón. Ese es el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, dice el Señor, el sumo sacerdote, dice en su palabra, el sumo sacerdote no va a ser Aarón. El sumo sacerdote es Cristo. El orden ya no va a ser levítico. El orden ya no va a ser levítico. El orden va a ser Melquisedec. Melquisedec es un personaje que ahí en Hebreos hay un versículo, hermano, tal vez lo logran hallar los hermanos allá. Es un versículo que dice que no tenía genealogía, que no se sabe quién era el papá y quién era la mamá, porque es un personaje eterno. Y la primera vez donde se lee de Melquisedec es cuando Abraham, hermano, allá en Génesis 14, viene después de aquella batalla, después de la matanza que tuvo de los reyes, dice que se le presentó ese personaje llamado Melquisedec y lo bendijo con pan, vino y bendición. Y entonces cuando recibió esa bendición, Abraham vino y le sacó el diezmo y se lo dio. Y ahí es donde aparece, hermano, Melquisedec. Ahí aparece por primera vez en la Biblia, pero es un personaje que no tiene genealogía. Hermano, sin padre, aquí está, mire, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días, ni vida, ni fin de vida. ¿Y qué hemos estado hablando? ¿Quién es el que tiene, hermano? ¿Quién es el alfa y la omega? ¿Verdad? ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el primero y el último? Jesús. ¿Quién era ese Melquisedec al que recibió Abraham entonces? Era una cristofanía. Ese es un sacerdocio eterno, hermano. Mire, el sacerdocio levítico es un sacerdocio que nos enseña mucho, hermano. Pero para que nosotros agarremos esas cosas y las apliquemos a ese sacerdocio de Melquisedec, tenemos que ver todas estas cosas. Entonces, hermano, viene ahí a Abraham, se le presenta. Y David viene y también habla de ese Melquisedec. Creo que está en Salmo capítulo 110, verso 3, por ahí. Hermano, viene David y también menciona a Melquisedec como un hombre, como un sacerdocio eterno. Todo esto, hermano, necesita explicación. Mire, todo esto necesita tiempo, necesitamos tiempo para estudiarlo más. Dice que el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. O sea, hubo un cambio de orden sacerdotal. Nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio arónico ni levítico. Ahora nosotros estamos bajo un orden, hermano, pero un orden nuevo. El orden de Melquisedec. O sea, nosotros somos sacerdotes. Cuando dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9 que somos una nación santa, un pueblo adquirido, somos un reino de sacerdotes. Olvidémonos de los sacerdotes de andar así vestiditos, hermano, con trajes literales. No, nuestras vestiduras son espirituales. Pero sepa que usted es un sacerdote, que yo soy un sacerdote. Hermano, sepamos esto. Pero mire, si pudiera yo, hermano, abrir su corazón y poderle meter ahí esta palabra, hermano, usted es un sacerdote. Y no importa si es hombre o mujer, en el orden de Melquisedec, mire, todos
todos somos sacerdotes, todos podemos ejercer sacerdocio, hermano. Todos podemos ejercer sacerdocio, todos, todos, todos. Hermano, dele un aplauso al Señor, porque somos sacerdotes. Hermano. Y mire, el sacerdote, hermano. El que realmente, hemos estado hablando de esto también, el que reconoce su identidad. ¿Quién es, hermano? Mire, el sacerdote puede hacer cosas que nadie más puede hacer. El que se mueve en los sacerdotes, el que tiene identidad, hermano, y yo soy un sacerdote. Yo soy, y entonces usted ora por alguien y, hermano, algo hace el Señor. Las cosas que saca de su boca tienen poder. Cuando nos movemos en lo sacerdotal, ya le voy a explicar algunas cosas, hermano. Cuando nos movemos en lo sacerdotal, hermano, podemos destrabar provisiones que están trabadas. Eso hizo Abraham. Mire, el sacerdocio siempre tiene que ver con los sacrificios. El sacerdocio tiene que ver con el altar. Entonces, todo sacerdote debe de tener altar. Todo sacerdote debe de ofrecer sacrificios al Señor. Si no, somos sacerdotes, pero hay sacerdotes inactivos. Y eso ahí está en la Biblia. Hay sacerdotes que no están activos. Hay sacerdotes, hermano, que son sacerdotes y no se dan cuenta y andan en otros lados. Hay mucho que decir aquí, hermano. Tal vez no me pongas esto ahorita. Yo quiero que me pongas el versículo de Hebreos 5, pero sobre todo el que les mandé ahí de último, porque yo quiero hablar de mire. Como estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, pero hay una palabrita que tenemos que ponerle mucha atención. ¿Cuál cree usted que de todas esas palabritas, por lo menos lo que está ahí, está obvio, ¿va? ¿Cuál será? Tenemos que hablar de eso. Hermano, pareciera que esa palabra estuviera de más ahí. Porque bien la Biblia puede decir, nosotros somos sacerdotes según el ministerio de Melquisedec, según el sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría si la Biblia dijera, nosotros somos sacerdotes según el sacerdocio de Melquisedec? No se escucha como que fuera de orden, pero hermano, mire, todo lo que está en la Biblia hay que mostrarle mucha, pero mucha atención. Y cuando la Biblia dice que ahora nosotros nos mantengamos en un orden, quiere decir, esto lo que me enseña es que nuestro sacerdocio debe de ser en orden. Hermano, no podemos desarrollar nuestro sacerdocio de manera desordenada. Eso no sirve. Mire, no impacta el sacerdocio que nosotros lo queramos desarrollar de manera desordenada. Hermano, aunque seamos sacerdotes, pero si no estamos ordenados, nuestro sacerdocio no tiene impacto. Entonces yo quiero hablarle, por eso el tema así le puse, orden sacerdotal. Hermano, hay un orden sobre el cual tenemos, o bajo el cual tenemos que movernos. No sobre, bajo el cual tenemos que movernos. Hay un orden para poder ejercer nuestro sacerdocio. Hermano, y yo estoy todavía más convencido, hermano, de aquella frasecita que nosotros tenemos como ministerio, que el orden atrae bendición. El orden atrae la bendición. Pero de repente podemos ser sacerdotes y tenemos, porque somos. Yo no le vengo a poner en tela de juicio de que somos o no somos. No. Todo aquel que se metió en Cristo, todo aquel que recibió a Cristo, ya es sacerdote. Ahora, hay que ir un poquito más allá. ¿De qué manera estamos desarrollando nuestro sacerdocio? ¿Estamos en orden? Porque hay un orden establecido. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Ahí ya lo leímos, que Dios lo constituyó. Vamos a esto ahorita, vamos a esto. Dios Padre constituyó a Cristo
como sumo sacerdote, es decir, como la cabeza de todos los sacerdotes. Eso es el sumo sacerdote. Como la cabeza de todo sacerdote. El que esté desobedeciendo a Cristo está en desorden. Se salió del orden. Puede ser un sacerdote, pero ya está desordenado. Puede ser un sacerdote, hermano, pero ya no está en orden. El que se salió de Cristo, hermano, el que dejó de seguir a Cristo, sigue siendo un sacerdote. Nadie le va a quitar, mire, nadie le va a quitar ese título. Nadie se lo va a quitar. Ya le voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Es que ahí está en la Biblia todo, hermano. Yo no estoy diciendo nada que está fuera de la Biblia. Ya va a ver usted. Mire, puede ser un sacerdote. Sí va a ser un sacerdote. Pero es un sacerdote desordenado. Y un sacerdote desordenado, hermano, no puede mover lo espiritual. O las decisiones que toma son equivocadas. Entonces, mire, hermano, lo primero es, ¿cómo está nuestra relación con Cristo, hermano? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Yo le pregunto a usted, ¿cómo está nuestra relación de veras? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? Porque si no, sacerdotes, no estamos en el orden. Por ahí comienza el orden. Entonces Dios Padre constituyó a Cristo como sumo sacerdote. Ahora viene el sumo sacerdote y hace otra constitución. Esa no la anoté, pero vamos a verla. Efesios 4. Viene ahora el sumo sacerdote y dice, bueno, yo voy a poner mi estructura. Ya soy sumo sacerdote, ya estoy constituido como sumo sacerdote. Entonces viene el sumo sacerdote, hermano, y hace una constitución él también. Efesios 4:8. Pero voy a buscar esa versión donde dice que él constituyó. Es 4:11. La versión al día. Si la tuvieran allá, la versión al día. Miren lo que dice él. Vamos a ver si hay otra versión más que ustedes la puedan tener allá. Sí, hay varias versiones que dicen él constituyó. La Martín Nieto también, la Nácar Colungar también. Él dice constituyó. La Reina Valera, vamos a ver, la nueva versión internacional también. ¿Sabe qué? La más clásica de todo, la Reina Valera 1960, también así lo pone. La que más leemos a veces, la más común, la Reina Valera 1960, esa le voy a leer yo. Dice, y él mismo constituyó, hablando de Cristo. Usted lee los versículos anteriores y habla de aquel que fue a las partes más bajas de la tierra, pero que de ahí se levantó y ahora está sobre todos los cielos. Entonces luego seguidamente dice, él, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al sumo sacerdote, dice, él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Orden, según el orden de Melquisedec. Aquí hay un orden de Melquisedec, escrito, hermano, por escrito nos dejó el Señor un orden de Melquisedec. Y es los 5 ministerios. Todo sacerdote, entonces, todo sacerdote debe de estar de un fluir ministerial. Entonces, aquellos que ahora dicen no, hermano, a mí no me gusta estar en contienda, ni me gusta pelear con nadie, pero hay cosas que no las podemos dejar de decir, hermano. Pero aquellos hermanos nuestros, sí son hermanos nuestros, ya recibieron a Cristo, hermano, mire, son sacerdotes, pero si un sacerdote dice, yo no necesito tener un pastor. Aquí en mi casa leo la Biblia, oro, ayuno, me desvelo también, hago vigilia, pero yo no necesito tener un pastor. Es un sacerdote desordenado. Ya hubo una constitución allí, hermano. Él mismo, mire, primero lo constituyeron a él como sumo sacerdote. Y luego él constituyó a hombres humanos con errores, con fallas, sí, pero él los constituyó como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el orden. Entonces todo sacerdote debe de meterse en ese orden para que pueda fungir bien.
Hermano, todo sacerdote debería de estar en un orden ministerial para que pueda fungir bien su sacerdocio. Si no, pues es peligroso, hermano. Mire, podemos ser sacerdotes, sí, pero hay varios sacerdotes que no estuvieron bien. Ya los vamos a poner ahí, hermano. Ya lo vamos ahí se adelantaron los hermanos, pero ya lo vamos a poner. Hermanos, sacerdotes con título, que fueron sacerdotes, pero no fungieron. ¿Por qué? Porque en algo andaban mal. Y mire, hermano, el primero que tiene que estar claro en esto, y yo le pido a usted siempre, mire, yo no le voy a pedir que me invite a comer porque estoy queriendo bajar de peso más bien, hermano. Mucho como a veces. Yo no le voy a pedir, tráigame una ofrenda, hermano. Siembre en el reino, hermano. Yo no le voy a pedir, pero si hay algo que le voy a pedir, ore por mí, hermano. Uy, como 2, 3 amenes, hermano. Le voy a rogar eso, sí, eso sí lo voy a, hermano, que usted ore por mi pastor. Señor, oro por mi pastor para que tú lo guardes, que su corazón no se vaya a enaltecer, que su corazón no se vaya a orgullecer. Señor, que nunca se vaya a creer la mamá de Tarzán. Señor, por favor, que siempre mantenga los Señor, por favor, ore por mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que necesita entender esto soy yo primero. Yo necesito reconocer que hay un orden, que ahí está mi apóstol, que ahí está mi cobertura, que ahí está mi padre espiritual, y que mientras yo me esté con él, hermano, y mire, y hay que entender esto, hermano, porque no solo de los dientes para afuera, es que esto hay que entenderlo. Yo prefiero mejor, hermano, yo prefiero que sea algo interno y que no sea algo externo. Yo prefiero que no me diga, usted es mi pastor, yo lo reconozco usted como mi autoridad. Yo no prefería, mejor prefiero que se lo crea y que usted lo tenga ahí en su corazón y que usted reconozca y diga, Señor, yo estoy bajo un orden sacerdotal. Entonces, hermano, yo necesito estar bajo un orden también. Yo necesito tener mi cobertura, estar bien con él, estar en paz con él. Si él da una orden, aunque a mí no me parezca, pero él es la cabeza. Yo tengo que estar en orden con él. Tomó una decisión y a mí no me pareció bueno, hagamos a un lado eso y estemos en paz con nuestra cabeza, con nuestra cobertura. Ese es un sacerdote en orden. Hermano, ¿cómo nos afecta? Y mire, yo quiero predicarlo de esa manera. ¿Cómo nos afecta, hermano, a nosotros cuando ya hay estorbos con el que nos cubre, hermano? Ya cuando las cosas no están bien y ya es todo lo que dice me cae mal y dice una cosa, ay, va otra vez hermano. Y dice, mire, ¿cómo nos estorba en nuestro sacerdocio eso, hermano? ¿Cómo nos estorba para ser sacerdotes y fungir bien? Nos estorba eso, hermano, nos estorba. Entonces, mire, según el orden, yo quiero predicarle esto, hermano, seamos sacerdotes según el orden. Ejerzamos nuestro sacerdocio según el orden. Ahora sí, veamos esos sacerdotes. Mire, sacerdotes con título, hermano. Usted sabe de esto. Nadab y Abiú. Estos eran hijos del sumo sacerdote. Estos eran hijos del sumo sacerdote, eran sacerdotes. Pero ¿qué hicieron estos sacerdotes? Se metieron al santuario y llevaron fuego extraño. ¿Sabe qué da a entender la Biblia? Se fueron hermano, mire, se fueron a chupar primero y después quisieron ir a ministrar. Y mira, para que mi papá no nos mire, mandemos a alguien a vigilar, a ver, cuando él se vaya a almorzar a la casa, nosotros entramos. Fue a las espaldas de su cobertura. Hermano amado, no, mire, no querramos ministrar al Señor con fuego extraño. No seamos sacerdotes al estilo de Nadab y Abiú, queriendo hacer cosas con fuego extraño. Eso nos puede pasar factura en nuestro sacerdocio. ¿Qué sería fuego extraño, hermano? Mire, ¿sabe qué era el fuego extraño ahí? Literal. El Señor, la primer vez que el fuego, vamos a ver, la primer vez que ellos ofrecieron un sacrificio, vamos a ver si lo explico mejor. Viene Moisés, baja del monte, ya baja con los planos,
baja con los planos, ya el Señor le dio hasta, hermano, hasta el número de tachuelas que hubo que utilizar en el tabernáculo. El Señor le dio todo a Moisés, cómo tenía que ser el tabernáculo. Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, entonces vienen a empezar a hacer cultos en el tabernáculo. Y en el primer sacrificio que los sacerdotes hicieron, pusieron el sacrificio, el animalito lo pusieron en el altar del holocausto. En ese primer sacrificio no agarraron nosotros conocemos los fósforos, ¿vaya? En aquel tiempo no existía, pero para ejemplo, ellos no agarraron un fósforo y le pusieron fuego al altar, no. Sino que el fuego descendió del cielo, dice la Biblia. Eso está en Levítico 9, por ahí está. Descendió del cielo y consumió. Entonces, ¿de dónde era ese fuego? Era del cielo. Y él les dio una orden a los sacerdotes. Cuando ese fuego cayó sobre el altar, les dio una orden a los sacerdotes que nunca se apague ese fuego, porque no es un fuego humano. El trabajo sacerdotal era que día y noche los sacerdotes tenían que estarle echando leña a ese fuego. Hasta un himno cantamos bonito, hermano, que sacó, yo creo que Juan Carlos Alvarado creo que sacó, que dice: la llama en el altar no se apagará. Y el coro dice: cada mañana llevaré la leña al altar, Señor. Ese himno está inspirado en eso, de que los sacerdotes no tenían que dejar apagar ese fuego, hermano. Tenían que mantenerlo siempre ardiendo. ¿Por qué? Porque no era un fuego terrenal, era un fuego que había descendido del cielo. Todos los sacrificios. Entonces, mire qué cosa. Eso estaba en el atrio. Ese fuego estaba en el atrio. Para poder hacer las ofrendas allá en el lugar santísimo, ellos tenían que venir a agarrar fuego de aquí del atrio y lo metían al lugar santísimo para poder quemar incienso en el lugar santo. Pero ellos, los hijos de Aarón, no agarraron el fuego del altar. Ellos llevaron su propio fuego, un fuego extraño. Cuando vengamos a servirle al Señor, vengamos a hacerlo con el fuego de Dios y no con un fuego humano, hermano. Mire, los hermanos que ministran aquí en el altar, no vengamos a ministrar por motivaciones de que voy a salir en Facebook, de que va a venir mi chava y me va a ver cantando, de que este himno sí, voy a despertar a la iglesia. Mejor busquemos el fuego de Dios que nos encienda, y con ese fuego de Dios venir a ministrar, venir a servir. Mire, a mí mismo, venir a predicar. Que ejerzamos el sacerdocio con el fuego de Dios y no con el fuego humano. Que ejerzamos todo lo en la iglesia, hermano. Que mire, que todo lo que vayamos a hacer en la iglesia sea con el fuego de Dios y no con el fuego humano. Porque el fuego me habla de motivación. ¿Qué te motiva a cantar? ¿Qué te motiva a servir? ¿Qué te motiva o qué me motiva a predicar a mí? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué fuego tienes? ¿Qué te motiva a danzar? ¿Qué te motiva a danzar? Es que esos pasos a mí me gustan, me encantan. Por eso, mire, hermano, los jovencitos que danzan, los hermanos que danzan, no se vayan a enojar conmigo, pero para muchos, o no para muchos, voy a hablar bien, para algunos de los que danzan, el culto se terminó cuando terminó la alabanza de júbilo. Se terminó el culto. De ahí para allá, en la adoración, yo solo me quedo viendo, hermanos, ¿será que no podemos abrir nuestra boca para adorarle al Señor y cantarle a Él, aunque no estemos danzando? Entonces, mire, ¿qué nos motiva entonces? El fuego que traemos, ¿qué fuego traemos? ¿Qué motivación? ¿Por qué venimos a la iglesia, hermano? ¿Cuál es nuestra motivación de venir a hacerle fiesta al Señor? Entonces, ese es el fuego. Sacerdotes del Señor, traigamos el fuego de Dios y vengamos a desarrollar nuestro sacerdocio con el fuego de Dios. Pero Nadab y Abiú, ellos fueron con fuego extraño. Mire, me voy a detener en ese número 2. Voy a hablar un poquito de, mire, otros que son bien famosos en la Biblia por lo que hicieron. Mire, una mala fama. Ofni y Fines, los hijos de Elí, hombres perversos, sacerdotes.
Hombres perversos que menospreciaban las ofrendas, se acostaban con las servidoras del templo. En el templo, hermano, cosas terribles y un montón de cosas que esos hacían. Sacerdotes, pero en desorden. Mire, su papá les hablaba: no hagan eso, hijito. ¿Sabe que va a entender la Biblia? Usted, viejito, cállese viejito, usted no sabe nada, yo voy a hacer lo que yo quiera. No reconocían autoridad, desorden. Ahí está en la Biblia, hermano. Mire, también el regaño que les daba, hermano: hijitos míos, por lo que hacían. Hijitos míos, no hagan esas cosas. Miren que la gente anda hablando. O sea, no era ni porque, mire, el regaño de Eli no era ni porque estaban fallándole a Dios, y no sabe por qué. Es que la gente anda hablando y ustedes mal. ¿Cómo así? Y ellos dicen que ni bola le paraban a su papá. Eso no dice la Biblia, pero se lo parafraseo, ¿no? Ahí las palabras de ese señor. O sea, desorden, hermano, desorden. Por eso, según el orden. Y Abiatar, Urías. Mire, ese último caso es tremendo, pero vámonos mire, sí quiero leer lo que dice Jueces 17, porque este es un sacerdote que nos enseña, aunque no positivamente, hermano, pero que nos enseña, hermano. Jueces 17. Leamos ese sacerdote. Leamos desde el verso 6, le hubiéramos leído desde el 1, pero leamos desde el verso 6 para que notemos un poquito esto del sacerdocio, hermano. Debe de ser ordenado. El sacerdocio debe de ser en orden, según el orden de Melquisedec. En ese sacerdocio estamos nosotros, según el orden de Melquisedec. Pero mire la situación en ese tiempo. En aquellos días no había rey en Israel. Pero mire qué tremendo, hermano. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. ¿Qué es eso, hermano? Desorden. Desorden. Cada uno hacía en el buen catracho lo que quería. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. No había un orden. No había un orden, hermano. En aquellos tiempos, allí dice la Biblia, en aquellos tiempos del pueblo del Señor no había un orden. Cada uno hacía lo que quería, hermano. Entonces pasémoslo a nuestros días. ¿Será que nosotros entonces podemos hacer lo que nosotros queramos, hermano? Entonces, mire el principio: sacerdotes del Señor, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que colocarnos bajo un orden, hermano. Todo mi deseo, toda mi intención no es enojarlo a usted ni incomodarlo. ¿Sabe cuál es? De veras, hermano, con todo mi corazón, ¿sabe cuál es mi intención? Que seamos sacerdotes que movamos lo espiritual, hermano. Que usted ora por alguien y ese se sana, hermano. Que usted dice: voy a hacer esto en el nombre del Señor. Y ahí como sacerdote usted se para y dice: ahí en su casa, aquí no me va a venir a estorbar ningún espíritu. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que quiera moverse aquí. Y hermano, y usted siente paz en su casa. Ejerce sacerdocio. Estamos ejerciendo sacerdocio. Pero el sacerdocio va a tener éxito cuando lo hacemos en orden, cuando nos colocamos bajo un orden, hermano. Entonces sigamos leyendo. Ahí hacía todo lo que querían ellos. Pero mire lo que dice: había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita. Ahí hablamos otro día de ese rollo, hermano. ¿Cómo es que era de Judá y era levita? Esa es otra cosa que ahí está, que la vamos a ver en algún momento, pero no me quiero detener ahorita en eso. El asunto es que este era levita. Y un levita es sacerdote. Ya lo vimos. Entonces dice, hermano, que él era forastero ahí. Mire que ese no tenía. Mire, ya vamos a leer algunas cosas. Por eso me pareció interesante este caso. El hombre salió de la ciudad de Belén de Judá. Mire estas cosas, hermano. Verso 8. El hombre dice, ese levita salió de Judá para residir donde encontrara lugar. Eso quiere decir que él no tenía una visión.
sea, él salió de su casa. ¿Para dónde vas? No sé. A donde me agarre la noche, ahí me quedo. O sea, es alguien sin visión, un sacerdote sin orientación, hermano. Veamos todo esto. Pero ¿dónde se origina eso? Porque hay un desorden. Todo mundo hace lo que quiere. No hay un orden. Entonces, ese orden se deriva a que seamos sacerdotes sin orientación, sin visión. No sabemos para dónde vamos. Queremos emprender un camino, sí, pero ¿para dónde vamos? No sé. ¿A dónde quieres llegar? No sé. A donde el viento me lleve. A donde las vueltas de la vida me lleven. No, un sacerdote no puede ser así, hermano. Todo sacerdote debemos de conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Del Padre salimos y al Padre volveremos. Del cielo venimos a hacer una comisión sacerdotal aquí en la tierra, pero tenemos que volver a nuestra casa celestial. Hermanos, sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos. Pero un sacerdote, hermano, un sacerdote no podemos estar así como hermano. Perdón, no, hombre. Roguémosle al Señor que no, hermano. Dígale usted al Señor: Señor, por favor, ayúdame. Yo quiero estar en orden, porque yo no quiero ser así. Yo no quiero ser un sacerdote como que ni sabe lo que quiere, hermano. No sabe para dónde va. No tiene una visión, no tiene una meta, hermano, no tiene objetivos. Dice que él salió y a donde fuerza, hermano. Entonces dice, hermano, que mientras proseguía su camino, llegó a una región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y mire lo que le dice a este hombre. Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Él respondió: yo soy un levita de Belén, de Judá. Y otra vez, hermano, voy a residir donde encuentre el lugar. Ahí me voy a quedar, donde encuentre el lugar. Sin orientación, hermano, donde encuentre el lugar. Ok, ya vimos eso. Ok, sigamos leyendo. Micaía le dijo, verso 10. Entonces Micaía le dijo: quédate conmigo, sé padre y sacerdote para mí. Mire, este hombre conoció que él era un levita, pero era un levita deambulante. Era un sacerdote, hermano, en desorden. Entonces ese hombre le dice: mira, sé padre y sacerdote para mí. Yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido, la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Dice que Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote y moró en la casa de Micaía. Solo le voy a leer ese verso 13 que tiene algo bien importante. Dice: Micaía dijo: ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo a un levita por sacerdote. Hermano, el sacerdote tiene la capacidad de poder hacer descender la bendición de Dios. Este hombre que estaba mal, porque ya le voy a leer otro versículo, ese Micaía ese andaba peor, hermano. Ese andaba más pando todavía, espiritualmente hablando. Pero sabe que él entendía un principio. Sabe que él tenía algo que no estaba mal, que donde había un sacerdote hay bendición. Una preguntita, hermano: ¿dónde estaba el templo del Señor? ¿Dónde estaba la casa del Señor? ¿En qué lugar estaba? De lo que estamos hablando. ¿Sí sabe dónde estaba? ¿Dónde edificó el templo Salomón? ¿Fue en Samaria? ¿Dónde fue? Fue en Jerusalén, la ciudad de David.
¿Dónde ejercían su sacerdocio los levitas? En la casa del Señor. Allí ellos tenían que estar. ¿Qué hacía este sacerdote en una casa personal? Desde ahí estaba mal, desde ahí está en desorden. ¿Acaso Dios llamó sacerdotes para ser sacerdotes personales? No, había dicho que los sacerdotes tenían que estar ejerciendo su sacerdocio en la casa del Señor. Pero este andaba desorientado, hermano. Este era un sacerdote desordenado, hermano. Y mire, el desorden siempre nos va a llevar a cometer unos errores tan feos, hermano. El desorden siempre nos va a llevar a cometer, mire, sacerdotes desordenados siempre cometieron cosas atroces, hermano. Ahí están los hijos de Elí. Ahí están los hijos de Aarón. Ahora Micaía, un sacerdote, hermano, cuando leemos, ¿dónde se fue a meter este? Leamos, ¿dónde se fue a meter este? Leamos los primeros versículos. ¿Dónde fue a ejercer sacerdocio este sacerdote, hermano? Qué malo, qué mal. Mira, aprendamos, hermano, para bien, ¿verdad? Para bien. Leamos desde el 13 en adelante. Entonces volvió las 100,000 piezas de plata a su madre. Micaía le había robado una plata a su mamá y dice que se la devolvió. Y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de la mano del Señor por mi hijo para hacer una imagen tallada. Leamos esto, hermano. Y una de fundición. Por tanto, yo te las devuelvo. Se las devolvió al hijo, pero ya no como plata, sino que ya se las devolvió como ídolos. Dice este hombre, Micaía, verso 5. Verso 5, este hombre Micaía tenía un santuario. Oiga, tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Ese sí que andaba todavía mal, hermano. Este todavía andaba. Si aquel sacerdote andaba, hermano, si aquel sacerdote andaba perdido, este andaba unas 20 veces más perdido que él, hermano. Porque él en su casa hizo un santuario, hizo ídolos domésticos y puso a uno de sus hijos como sacerdotes. ¿Acaso no se leía que los únicos que podían ejercer sacerdocio eran los levitas? ¿Qué hacía? Por eso es que él se alegra cuando llega el levita, hermano, y lo pone como y ahora sí me van a bendecir el Señor, porque mi hijo no es de la tribu de Leví para ser sacerdote. Hermano, andaba mal todavía. ¿Sabe quién hizo eso? Jeroboam. Después de que el rey Salomón, hermano, se muere y se va, hermano, queda Roboam. Roboam echa a perder el reino, entra Jeroboam y dice Jeroboam: ahora ya no va a ser solo el templo aquí en Jerusalén, ahora voy a edificar una casa en Samaria y voy a poner mis propios sacerdotes. Eso fue la pérdida para ese rey también, hermano. Hacer las cosas fuera de la palabra, desorden, eso es desorden, hermano. Entonces mire, una casa idolátrica. Ahí dice que habían ido los domésticos, consagró a uno de sus hijos en aquellos días, y ahí lo que leímos, en aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que a él le parecía bien. Entonces mire, ¿dónde fue a ejercer sacerdocio aquel sacerdote? A una casa idolátrica. El desorden siempre nos va a llevar a cometer errores feos, hermano. Por eso mejor seamos sacerdotes ordenaditos, hermano. Esa es la enseñanza esta mañana, tal vez una enseñanza un poco rara los domingos, ¿va? Pero mire, hermano, seamos sacerdotes ordenados. Busquemos el orden de Melquisedec, busquemos ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Metámonos en ese sacerdocio y vamos a ser sacerdotes bendecidos, hermano. No nos salgamos del orden de Dios. Entonces este hombre, este sacerdote, hermano, siendo un sacerdote, hermano, su identidad esa era, pero no la tenía bien ubicada. Era un sacerdote que estaba, hermano, en desorden. ¿Cuánto llevo de tiempo? Híjole, hermano, 2 minutos me quedan. Bueno, dejémoslo ahí. Hermanos de alabanza pueden subir. Hermano, tendríamos que hablar de esos otros, ¿va? Ese sacerdote llamado Urías, el número 6 que le puse ahí.
puso a hacer unas cosas también, hermano, sacerdotes, pero en desorden. Valdría la pena estudiar un poquito al sacerdote Abiatar también. Ese sacerdote estuvo con David. Fue un sacerdote, hermano, de los que David se apoyaba bastante. Abiatar. Pero cuando David ya está viejito, ya cuando David está en sus últimas, hermano, se levanta un traidor llamado Adonías, que él se quería quedar en el trono. Él se quería quedar en el trono. Adonías, hijo de David, se quería quedar en el trono. Y Abiatar era un cercano de David. Él ya había escuchado que David había dicho, porque David en un tiempo atrás había dicho que si iba a quedar en el trono era Salomón. Después de mí viene Salomón. O sea, él escuchó eso. Eso no le era algo desconocido para él. Pero viene ese Abiatar, hermano. Mire, yo no sé cómo hay cosas a veces que suceden, hermano, que no se encuentra sentido. Viene ese, y cuando se da cuenta que Adonías se quiere proclamar rey, detrás de las espaldas del rey, ¿qué es eso, hermano? Desorden. No es que se va a meter con Adonías. Aquí estoy, yo soy sacerdote. Si querés te apoyo en esta. Si querés yo estoy contigo, para que le demos vuelta ahí a Salomón. Rebelión, hermano. La traición, hermano. Por eso le digo, hermano, aunque hayan decisiones que tal vez no nos parezcan bien, pero al final es mejor estar en orden que desorden. Quizás a él no le pareció que Salomón fuera rey. Quizás lo miraba muy jovencito. ¿Qué nos puede dar esto? Porque Salomón era un muchachito, hermano. El mismo David dijo, Señor, ayúdame con Salomón, es demasiado joven. Él, cuando él toma el reino, lo primero que pide, Señor, dame sabiduría, porque soy demasiado joven. ¿Cómo voy a manejar este gran pueblo? Él pidió sabiduría. Entonces yo me imagino que Abiatar ha de haber dicho: ¿a dónde nos va a llevar este muchachito? ¿Cómo el rey le va a dejar su trono a este muchachito? No, mejor yo busco por otro lado. Voy a arreglar esta situación. Fue un sacerdote que se salió del orden. Y mire, hermano, cuando Dios levanta a alguien, Dios lo va a sostener, sea como sea. Dios lo va a sostener, hermano. Aunque nos miren un montón pero si Dios dijo, Dios nos va a sostener, hermano. Entonces las cosas le salieron mal. Usted sabe, le salieron mal a ese sacerdote, porque cuando David se dio cuenta de eso, hermano, ordenó las cosas y ungió a Salomón como rey. ¿Usted sabe lo primero que hizo Salomón? Empezó a ordenar su reino. Tal vez pone ese versículo donde dice que Abiatar lo mandó a otro lado, lo excluyó. Por ahí sabe la enseñanza, hermano. ¿Sabe lo primero que hizo? Cambiar sacerdote. Le dijo a Abiatar, mira, y ¿sabe con qué palabras se lo dijo? Debería matarte, pero no lo voy a hacer, porque tú fuiste parte de esa traición, tú fuiste parte de esa conspiración, te desordenaste, tú estabas allí, te desordenaste. Debería matarte, pero no te voy a matar. Lo que voy a hacer es, te voy a excluir. Vete lejos. Sacerdotes excluidos del sacerdocio por desorden. ¿Cuántas cosas que decir, hermano? Pero todo el mensaje, ¿sabe qué es? Seamos sacerdotes en orden. Hermano, no le servimos a los hombres, le servimos a Dios. Y lo que Él diga está bien. Lo que Él diga está bien, lo que Dios diga está bien, lo que Dios dice en su palabra, eso está bien. Nuestro sumo sacerdote
es Cristo. Pero Cristo constituye una estructura ministerial. Toda ovejita debe de estar dentro de una estructura ministerial. Toda iglesia, hermano, mire esto, toda iglesia debe estar bajo una estructura ministerial. Para mí, apúnteme esto en lo personal, para mí no deberían de existir iglesias independientes. No deberían existir. Que el rótulo diga iglesia independiente, solo ahí me está mandando un mensaje. No, eso no es así. Toda iglesia debe tener una cobertura ministerial, por muy pequeña que sea, hermano. Ya pueden haber solo 10 personas en esa iglesia, pero si está constituida por algún ministro del Señor, que está bajo un orden ministerial, está bajo una cobertura ministerial, ahí está el Señor, porque está en un orden ministerial. Entonces toda iglesia debería tener un orden ministerial, una cobertura ministerial, y desarrollar su sacerdocio bajo esa cobertura. Entonces póngase de pie. Sí, hombre, hermano, yo solo quiero ministrar algo. Bajo esta enseñanza solo quiero proclamar algo: que nosotros somos una iglesia sacerdotal, que estamos bajo un orden sacerdotal, que nos vamos a desarrollar bajo un orden sacerdotal. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos. Tal vez ha sido una enseñanza hoy, hermano, tal vez ha sido un discipulado hoy, pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y vamos a seguir desarrollando algunas cosas. Hermano, un sacerdote tiene eso de poder incursionar en el mundo espiritual. ¿Cómo Elías abrió los cielos? ¿Cómo Elías pudo hacer que los cielos se abrieran, hermano, y lloviera? Ejerciendo sacerdocio. Él edificó un altar. Ahí puso el altar, sobre el altar puso la ofrenda. Sacerdocio. Abraham, ya se lo dije, pero se lo repito, Abraham pudo destrabar su provisión edificando altar, ejerciendo sacerdocio. Me llamaba la atención Noé, hermano. ¿Sabe que Noé, a través de su sacerdocio, a través de su sacrificio que hizo al Señor después de que salió del diluvio, dice que él ofreció animales puros? Eso es sacerdocio, ofrenda. ¿Y sabe cuál fue el resultado de esa ofrenda? Que el Señor dijo: nunca faltará la lluvia, el sol, nunca faltará el día y la noche, y nunca faltará la siembra y la cosecha. ¿Qué cosas, hermano? Mire, ¿qué estamos pasando hoy nosotros? Una sequedad tremenda, una sequía tremenda. ¿No será falta de sacerdocio? A través del sacerdocio nosotros podemos mover el clima, aunque falte explicación. Pero déjeme decirle, mire, hermano, a través del sacerdocio nosotros podemos mover las cuestiones climatológicas y poderle decir: Señor, estoy ejerciendo sacerdocio para que venga lluvia a nuestra tierra y se vaya toda sequedad, Señor. Hay departamentos que los están declarando, hermano, en estado de emergencia, porque se está perdiendo todo el alimento. ¿No será que en eso, hermano, no será que hace falta sacerdocio en la iglesia? ¿No será que hace falta ordenarnos en nuestro sacerdocio en la iglesia para que llueva sobre nuestra tierra, en lo literal, para que llueva y que no se pierdan las cosechas? Ahí lo puede ver en Génesis 8. Tal vez el martes hablamos un poquito de esto, pero ahí en Génesis 8 puede ver. Dice que el Señor, cuando vio aquella ofrenda, fue agradable. Cuando el Señor vio aquel sacrificio, fue agradable, y le dijo: mira, Noé, no faltará la siembra y la cosecha, no faltará el sol y la lluvia, no faltará el día y la noche, mientras esté la tierra. Tienes cielos cerrados, has tocado puertas y nadie te ha abierto, has buscado empleo y no has hallado, quizás has buscado financiamiento y nadie te ha abierto las puertas, te has cerrado todo. Has orado y no baja nada.
Has pedido y no has recibido. Has llamado y nadie te ha contestado. ¿Será que has tocado la puerta y nadie te ha abierto? Esta mañana, ¿no será que tenemos que ordenar nuestro sacerdocio? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con la cabeza sacerdotal, nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo está nuestra relación con Cristo? ¿Está en orden? Toda la petición nuestra esta mañana es: Señor, queremos ser sacerdotes en orden. Queremos ser sacerdotes ordenados, Señor. Si hay alguien que está entre nosotros y que no ha aceptado a Cristo y quiere hacerlo esta mañana, yo le invito: venga, ordénese con el Señor. Si hay alguien que quiere reconciliarse esta mañana, yo creo que es una buena mañana. ¿Quieres reconciliarte? ¿Quieres recibir a Cristo? No sé si hay alguien que no haya recibido a Cristo todavía, pero venga. Si hay alguien que quisiera ponerse bajo este orden ministerial, ya que hablamos de la cobertura ministerial, hay alguien que quiere cobertura, venga. Sacerdotes del Señor, ordenémonos, ejerzamos nuestro sacerdocio en orden, ejerzamos nuestro sacerdocio en orden. Si hay alguien de entre la iglesia que quisiera oración y quiere venir aquí enfrente también. Creo que a veces he fallado en no pedir, en no hacer el llamado, pero yo sé que en medio del mensaje el Señor puede hablarle a alguien. Si hay alguno entre nosotros que quisiera oración, en algo el Señor le habló, venga. Ahorita vamos a orar en el nombre de Jesús. Como sacerdote necesitas abrir cosas que han estado cerradas, puertas que han estado cerradas. Todavía si hay alguien más puede venir, pero ¿no le gustaría decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un sacerdote en orden? Yo quiero ordenarme, Señor. Yo quiero ordenarme, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, el fuego en el altar no se apagará. El fuego en el altar no se apagará. no queremos tener en poco nuestro sacerdocio, Señor. El fuego en el altar no se apagará. El fuego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no se apagará. el fuego. En el Queremos ser esos sacerdotes en orden. no se apagará. Ahí hable con el Señor, dígale: Señor, Fuego en el altar quita toda mala actitud en no mí. se apagará. Quita todo fuego resentimiento en de el mí. Quita altar todo aquello que me estorba, Señor. No se apagará. Oh, quita toda molestia de mí, Señor. Yo quiero ser sacerdote. Yo quiero ejercer mi sacerdocio en orden. En el nombre de Jesús. No se apagará. Oh, el que confiesa Fuego en el su estado altar y se aparta alcanza misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. fuego en el altar no se Oh, que el Señor nos guarde de ser como ese joven sacerdote no se apagará. que anduvo mal, se fue a meter a lugares que no. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ejercer nuestro sacerdocio de manera correcta, en orden, en orden, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fuego en el altar Sacerdotes ordenados, no se apagará. estamos bajo el orden de Dios. Fuego en el altar En el nombre de Jesús, no se apagará. queremos mover lo espiritual. Fuego en el Queremos ser esos sacerdotes, no se Señor, que apagará.
Movemos lo espiritual en el nombre de Jesús. fuego en el altar En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. no se apagará. Que venga ese orden a nosotros, Señor. En el altar Que venga ese orden a nosotros, se apagará. Que nosotros podamos, Señor, El fuego en el altar estar en el orden de Dios. fuego en el altar no se apagará. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que la palabra del Señor pueda encontrar cabida en nosotros. No siempre la palabra del Señor es como un aliciente. No siempre, hermano, no siempre. La palabra del Señor es confrontativa en algunas ocasiones. Nos confronta. Pero eso también es bueno. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo sobre todo nosotros lo que predicamos porque la palabra no solo es aliciente, no solo es miel. También la palabra de Dios es como martillo, dice, la misma palabra lo dice, es como martillo. A veces nos golpea, pero nos sirve. Ahí nos alinea. La palabra de Dios es como fuego, dice también. A veces nos quema. Y esta mañana el Señor, yo creo que nos ha confrontado con este mensaje. ¿Cómo está tu sacerdocio? ¿Cómo está mi sacerdocio? ¿Está en orden? ¿Está en orden? ¿Estamos bajo una autoridad o estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿Estamos haciendo las cosas según nuestro propio parecer o según el orden establecido? Dos opciones hay. Dos opciones para ejercer el sacerdocio. Según lo que a mí me parece bien, lo que yo quiera. O mejor me pongo bajo un orden ministerial, según el orden establecido. Un mensaje que sí nos confronta. Y el primer confrontado soy yo. El primer confrontado, el primero que me pongo a analizarme soy yo. ¿Cómo estoy ejerciendo mi sacerdocio? ¿Cómo estoy ejecutando mi sacerdocio? Porque ese título nadie nos lo va a quitar. Nadie, un apóstol, un profeta, nadie te va a quitar que sos sacerdote, hermano. Nadie te lo va a quitar. Tú eres un sacerdote, eso no tengas ni la menor duda. Tú eres un sacerdote. Pero la gran pregunta, ¿cómo estamos desarrollando nuestro sacerdocio? ¿Bajo qué orden estamos desarrollando nuestro sacerdocio? Esta mañana es una mañana donde podemos alinearnos con el Señor y decirle: Señor, no he estado bien, Señor. He estado haciendo las cosas como a mí me parecen, Señor. He estado actuando de la manera que yo he querido, Señor. Pero hoy me aferro a tu misericordia y tú me ayudarás para hacer las cosas en orden. No me parecen los horarios de culto, no me parece esto, no me parece lo otro. Ahora dejemos eso a un lado. Los hermanos de Adulán me podrían decir: ay, pastor, usted siempre quiere que estemos 15 minutos antes ahí. ¿Para qué, pastor? No es solo pongámonos bajo el orden. No, yo voy a llegar a la hora que yo quiero. Bueno, si quieres ejercer tu sacerdocio así de esta manera, hazlo. Solo pongámonos bajo el orden. Que no me gustan esos uniformes, no me gustan. Solo pongámonos bajo el orden. Es que muy feo eso. Solo pongámonos bajo el orden.
Es que esa manera de que sirven no me gusta. Solo pongámonos bajo el orden, hermano. Mira, yo sé que el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero solo me estoy esforzando en, hermano, ordenemos nuestro sacerdocio. Ordenemos nuestro sacerdocio. Seamos esos sacerdotes que movemos lo espiritual. Seamos esos sacerdotes que logramos hacer cosas que nadie más las puede hacer. Un sacerdocio ordenado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque aunque ha sido dulce a mi boca, de repente ha sido amarga en mis entrañas, pero la recibimos. Puede levantar sus manos usted en señal de que, Señor, aunque tu palabra ha sido amarguita hoy, Señor, aunque tu palabra hoy no ha sido dulce, Señor, pero la recibimos. Dígale ahí al Señor, la recibimos. La recibimos, Señor, la recibimos. No solo vamos a recibir esas palabras de promesa, de bendición, que parece que son así solo de emoción y todo. No, también vamos a recibir cuando tú nos quieras corregir, cuando tú nos quieras hacer ver que no estamos bien, Señor, pero lo recibimos. Y esta mañana recibimos esta palabra. Queremos ser sacerdotes ordenados, bajo un orden. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Que Dios le lleve con bien y bendición. Que Dios le guarde y le bendiga.